Diego tomó un Menjulia, 2,5 Y, Misano. y hay conocidos de nuestra Sí. época. Sí, Sí. Lira, vamos. Lira, el Raimundo. fotógrafo. Me dice que ya estamos al aire. Raimundo. ¿Qué tal si decimos alguna cosa indebida, man? Saludos a Raimundo Lira. Raimundo Lira. Le dije que lo íbamos a convocar. Bueno, pues hoy estamos aquí, don Javier y yo. Quitamos la silla de Rodolfo porque, pues, no sea que vayan a pensar que no quería venir, está en reposo. Causó baja Está por en motivos de salud, como se dice en política. Es la edad. Es la edad. No, Sí. no es cierto. Saludos, Rodolfo, que te mejores y la próxima semana Saludos, esperamos Rodolfo. verte aquí. A ver, oye, Chucho, Pues hablaste mientras llega nuestro invitado, pues hay temas, ¿no, hay Javier? temas. El tema de Raimundo Lira, que lo sacaste a colación, un fotógrafo de muchos años aquí en Puebla. Sí, en el Heraldo. Y fíjate que voy a platicar una indiscreción, pero que no sea, que no cause problemas. Se montó una exposición de cuadros de Arrieta, bodegones de Arrieta, hace muchos años. Y entonces Raimundo Lira me platicó que en la noche le pidió permiso a Palou a entrar a la exposición. A Pedro Grande. A Pedro Grande. Y tomó fotografías de los bodegones de Arrieta. Y él desarrolló una técnica de imprimirlos en tela. Los imprimía en tela. Y creo que el revelado, el proceso de impresión, después lo pasaba por un sistema, creo que de horneado o de flameado, no sé de qué. Y daba la impresión de Había escuchado eso, se llama falsificación del arte. Sí, exactamente. Eso es lo que hacía Raimundo. Yo entiendo que lo hizo de buena fe, Yo, claro. porque no comercializó. Sí, era como en los trascendió. museos, llegas y compras un lienzo impreso bajo ese método. Sí. Una licencia. Así es. Oye, pues ¿cómo ves que a propósito de fieles difuntos y todos santos mañana, de los 7, 6, aunque no lo sepan, ya están muertos? Qué cosas, ¿no? ¿De cuáles 7? Hombre, de los 7 corcholatas, pues sí. De los 7, 6 ya están muertos. No lo saben, pero ya se murieron. Sí. Qué cosas, ¿verdad? Quedaría Nacho, se retrasó y Nacho. No, 6 ya están muertos. ¿Te vas por el camino del la candidata femenina? No, a mí me da lo mismo. Yo prefiero a las mujeres, la verdad es que lo de los hombres a mí nunca me ha gustado, no he tenido nunca curiosidad, ni mucho menos, aunque ahora dicen que los chavos experimentan para ver si no tienen alguna tendencia, ¿no? No, a mí nunca, jamás. Yo soy feminista. Oye, pero entonces, a ver... Además, mira, con mujeres tan guapas como las que tenemos. Sí, aquí, claro. A la antigüita, y solteras, además. A la antigüita mejor mujeres. Mujeres. A la antigüita. Pero entonces, ¿quiénes querían los dos que? Ya fallé es que no son dos. Ya fallé mi triple pronóstico. Pero es que no son dos. Es que con el retraso de la fecha del 30, que iba a ser lunes pasado, al 10 u 11, ¿no? 10 u 11. 10 de noviembre. Pues nomás es para acomodar las cosas, el rompecabezas. ¿Sabes qué? Pasó el gato y hizo así y movió unas piezas del rompecabezas. Entonces, a ver, espérate tantito para la foto, entonces vamos a acomodarlas. Entonces, de los 7, 6 están muertos. Nos queda uno. Pues el que va a ser el coordinador o coordinadora o coordinadore, porque ahora hay que hablar con propiedad. Sí. Pues solo quedará uno. Pero bueno. O una. O une. Sí. Sí están, se llama maquillaje de cifras, ¿no? Yo pienso. Ajuste de... Creo que varios columnistas coincidimos con eso. En estos días, varios sin querer coincidimos con ese tema. Y está pasando algo similar en otros estados del país, donde hay una competencia muy cerrada. Me imagino que están acondicionando el aterrizaje con el menor control de daños posible. Acapulco. Es el control de daños que viene ahora. Acapulco. Pues mira, yo creo que 5 años es poco para levantarlo. 5 años y
representa una fuente de ingresos para la economía de una región del país muy importante. Pero ya revisando la tragedia, yo creo que era predecible. Cualquier lugar que tiene un puerto importante, cualquier país, un día va a sufrir una tragedia de esas. Le ha pasado a la mayor parte. A Cancún, a Mazatlán, a La Paz, a Tampico. Nueva Orleans. Y Nueva Orleans. Florida, algunos puntos. Claro. Cuba. Entonces, sí, eso es una tragedia predecible. Lo que me parece es que el caso de Acapulco es una buena síntesis del país. Una minoría de 10,000, 20,000 millonarios, multimillonarios, una clase media de 500,000 o más y 900,000 personas pobres o en el lindero de la miseria. Sí. Servicio. ¿Qué implica eso? Casas endebles, viviendas muy vulnerables. ¿Te acuerdas cuando hubo una tragedia en Monterrey? Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, cómo no. Para los que no conozcan, Monterrey están las casas del Se juntaron dos cosas, el desbordamiento del río y una lluvia torrencial que hizo que se desgajaran lodazales y demás. A Chipinque no le pasó nada. No le pasó nada. Es lo mismo. Sí. Pero, bueno, hay quien ve las cosas. ¿Cómo era el poema de Campo Amor? Todo es según el color del cristal con el que se mira. Nada es verdad ni es mentira. Sí. ¿No? Por ahí va. Los del gobierno dicen que todo está bien, que fue poquito el daño. Los afectados dicen que está destrozado. Los periodistas que no están en la nómina dicen que no previeron, que no avisaron, que se pudo saber, etc. Los periodistas que están con el gobierno hablan de los opilotes del otro lado que quieren hacer negocio con aumentar sus ratings y demás para afectar a la figura presidencial. Y el pueblo, bueno y sabio, diría el señor presidente, está pagando los platos rotos de algo que no tiene forma de solucionar. Y ese es un asunto verdaderamente lamentable. Sí. A mí me parece que Acapulco necesita de un pensamiento de estadista, sí, y no de un líder en campaña, ni de un aspirante a ser líder de este país, ni necesita de la comercialización, del mercantilismo publicitario en aras de ganar las próximas elecciones del 24. Me parece. Sí. Necesitamos el pensamiento y la actitud de un estadista. Raro que la presidenta municipal de Acapulco se presentó 2 días después. Raro que la gobernadora se presentó también a los 2 días, andaba en Barra de Nayarit o en no sé dónde, alguna de esas partes, alguna costa de vacaciones. O sea, dirían, pues es que los encueró el huracán. Otis encueró muchas cosas de este país, de la política, eso que toca, del sistema de construcción, de la vivienda, de las complicidades entre quienes construyen y piden permiso y las autoridades municipales que dan los permisos y todo eso. Entonces es un asunto. Ya llegó nuestro invitado. Ay, perdón. Sí. No, por favor. El retraso. Por favor. Vengo corriendo. Vengo corriendo. ¿Cómo Javier? Bien, ¿tú qué tal? Cuidado. Sí. Aquí lo tengo. Adelante. Toma Siéntate. Sí. Yo pensé que ya venía maquillado. Sí, Perdón, pero estas cosas de la televisión son así. Tocaste 2 temas que están ahí latentes. Uno, y el principal, es el de la comunicación. Ha faltado una comunicación centralizada y eficiente, profesional, para informar todo esto que estás mencionando en su justo lugar, en su justo sitio. Y lo otro, el gobierno de Jalisco, de Guerrero, tradicionalmente ha sido de caciques o de oportunistas. Y el cacicazgo de los Figueroa duró muchos años, en la época de Echeverría. Y entonces, ¿te acuerdas de Lopitos? El rey Lopitos, claro, que era eso era el rey que controlaba Acapulco, una especie de vicegobernador. El rey Lopitos. Y luego la familia Figueroa, el clan de los Figueroa, que controlan hasta la fecha
miles de autobuses en todo el Sí, el país. sistema de transporte que El tema de alimentaba los transporte. mítines del PRI. Y entonces ahora vienen con este otro cacique que no llegó a gobernador y su hija, que sí llegó. Bueno, Entonces, más o menos es lo mismo. de lo mismo, o sea, Más o son menos es lo capas, mismo, capas sí. de control que no hablan de eficiencia y mucho menos de Sí. condición de Y estadista mira, en un momento como es este. tan condenable el que quiera aprovecharse de esto para conseguir votos, como el que critica todo solamente porque no está en el gobierno. Sí. Son criticables las dos posiciones. A mí me parece que debía gobernar la unidad en este país y dar una muestra de solidaridad entre los mexicanos, Un golpe de la encabezada mesa. por un presidente que es el presidente de todos, no es Sí. un presidente de un partido, de un movimiento. Ah, sí, ya llegué. Ganó las elecciones. Bueno, ¿Cómo me ve? ¿Qué tal? Sí. damos la bienvenida. Es que estamos al aire. ¿Ah? Estás No, pensando. pero sí. Ah, sí, Ya sí, estamos al aire. ¿Ya? Sí, Hace un rato. ¿cómo me veo? Usted Esa es una de las características del programa. te ves como desubicado, como que no sabes dónde estás. Enrique Glockner Corte, muchísimas gracias. Sé que estás ocupadísimo, sé que estos días son verdaderamente de mucho trabajo y sé que eres muy cumplido en tus citas, en todo, que tienes una agenda súper ordenada de toda tu vida. Así es que te agradecemos mucho los minutos que nos dedicas para esta Encantado de la vida. entrevista. Yo creo que no necesitamos presentar a Enrique, simplemente Enrique Glockner Corte dice todo. Yo lo veo un poco más con afecto, me gana el afecto, como si hablara yo con Fritz, me gana el afecto, más que la crítica o el comentario periodístico. Entonces voy a tratar de ser equilibrado en mis Equilibremos preguntas. el tema. Enrique, secretario de Cultura. El secretario de Cultura. Pero a quienes no te ubican en tu trayectoria, Enrique, ¿dónde estabas antes de este cargo? Yo siempre he ocupado una función desde hace 23 años, después de que salí de la Universidad Iberoamericana y trabajar ahí poco más de 12 años. Me dediqué a trabajar temas de consultoría con gobiernos locales y temas de evaluación, temas de planeación y alguna cuestión también vinculada a temas sociales, diagnósticos y Agenda 2030, investigación. esas La Agenda cosas, ¿no? 2030 que entraba dentro de lo que es la planeación y formo parte de un organismo, soy uno de los 10 expertos a nivel mundial de un organismo que se llama CGLU, que el acrónimo es horrible, que es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que equivale como a la ONU de los municipios. Es el organismo más grande del mundo que aglutina a la gran cantidad de ciudades que hay en diversos lugares del planeta, y ellos tienen una comisión de cultura. En esa comisión de cultura hay unos expertos que incorporamos la cultura como el cuarto pilar del desarrollo. Vengo trabajando ahí desde hace 12 años, entonces, ¿qué tiene que ver con la Agenda 2030? Tiene que ver con un documento que suscribimos Fritz y yo en Bilbao en 2015, que se llama Cultura 21 Acciones, que es un checklist de 100 acciones que deben de tener las ciudades, o se contempla como un ideal, para poder establecer un diálogo entre la cultura y educación, cultura y medio ambiente, cultura y desarrollo urbano. Oye, ¿esa lista se puede conseguir? Sí, Eso claro, sí. Sería interesante. Es pública. A ver, vamos a ver cuántos tenemos, ¿no? Sí, ese es el chiste. Y ya tenemos jardineras y maceteros nuevos, eso estará incluido, me imagino. Sí, claro, ¿no? viene como parte del espacio público. Pero sí es una herramienta muy interesante que se agrupa en 9 compromisos y haces una autoevaluación. O sea, reúnes a los miembros de los gobiernos, los que trabajan en el gobierno local de las distintas áreas. Aquí no nos importa tanto la gente solamente de cultura, sino nos interesa la visión que existe de las otras áreas de los gobiernos que trabajan en la administración y que están buscando eso, establecer ese diálogo, ¿no? Yo lo digo mucho así. Y es también como una especie de militancia, porque decir que la cultura se vuelve el cuarto pilar del desarrollo, sí, junto con lo económico, lo social, lo ambiental. Le das una trascendencia en el escenario político. Y se vuelve un tema combativo, se vuelve un tema... Sí. Entonces yo estaba haciendo eso. La primera vez que ocupé un cargo público fue empezando la pandemia, como secretario de Bienestar en la Administración Municipal de Claudia Rivera, y regresé un par de años más a mi actividad profesional que estoy mencionando, y bueno, yo ahora me incorporo hace 4 meses. Esta función pasada en el ayuntamiento yo la ubicaba como un bomberazo. Llegar a sacar al buey de la barranca a la mitad del camino. Y ahora te toca casi lo mismo. Al inicio de este gobierno, con el finado gobernador,
el secretario de Cultura fue una figura emblemática de la cultura mexicana, no solamente poblana, que fue tu tío, Julio Glockner. Y pues algo pasó, hubo un desgaste ahí en la relación con el gobernador, finado gobernador, y llegó el gobernador sustituto, se llama, ¿no? Técnicamente Sergio Salomón es el gobernador sustituto. Sí. Y pues hubo una cantidad de críticas en los medios de comunicación del antiguo secretario, el arquitecto. Y de pronto, Enrique Glockner corte. Yo dije, esto es como la Capicúa. En el sexenio arrancó un Glockner y va a cerrar un Glockner. O sea, ¿qué pasó que aceptaste? ¿Y cómo encontraste la secretaría? ¿Es cierto todo lo que se dice del anterior secretario? ¿O se quedan cortos? O se quedan cortos. A ver, siempre es un reto incorporarse en general al servicio público, ¿no? Yo había dicho que desde antes, cuando estaba yo trabajando como consultor con ciudades y veía las dificultades que implica el servicio público, y que, repito, he tenido la oportunidad de trabajarlo en varios países, y creo que México es de los más complicados. Siempre había hecho mención de que no me iba yo a incorporar al servicio público. Sucedió con Claudia, que me hizo favor de invitarme, bueno, acepté. Sobre todo esto, o sea, cuando empezaba la pandemia, sí, o sea, sí, a la mitad de la administración y empezando la pandemia, me tocó hacer el cierre y los retos que implicó ser funcionario público en tiempos de pandemia, yo les decía a mis compañeros, hay que hacer un manual, ¿no? De qué implica ser servidor público en tiempos de pandemia, no es lo mismo, ¿no? Las cosas son muy distintas y más de bienestar en este caso. Y ahora que me hace favor el gobernador Sergio Salomón de invitarme a su equipo de trabajo, pues también un poco lo mismo, ¿no? Es un reto. O sea, yo desde que acepté tenía claro que yo entro para cerrar. O sea, no vengo a ponerme de creativo, como dicen por ahí, sino que vengo a consolidar un proyecto, vengo a consolidar una serie de situaciones que estaban, yo considero, un poco dispersas en el Estado, aglutinarles, darles orden. Si me he dedicado tantos años a la planeación, bueno, pues tengo que hacer un poco la... Oye, coincidimos en que, no sé si coincidamos en que siempre es más difícil reconstruir algo que ya está empezado que empezarlo de nuevo. Empezar de nuevo, tú dices dónde van las cosas, cómo se construye este muro, aquel techo, pero algo que ya está y así masocotudo, difuso, es más difícil retomarlo. Es complejo, sobre todo porque hay que cerrar la agenda que se dejó. Había algunos pendientes que se dejaron abiertos, entonces creo que aquí el reto que yo tengo en primera instancia y que he tenido estos meses y que estoy por terminar de esa etapa es cerrar un poco las cosas que quedaron abiertas. En la parte administrativa. Sí. Pero, ¿y los chips? ¿Y los museos? ¿Y los libros florero? Y tantas cosas que se hablan, se dicen en el bajo mundo del AMPA, por supuesto, ¿no? Sí, que claro, tú de claro. eso no sabes nada, pero debías entrar a conocer de vez en cuando. Que si la constructora fulana, que si es la favorita, y que si todo lo que hacen de la catedral, lo hicieron cultura, porque es la constructora, y empiezas a oír una serie de comentarios y de cosas que dices, ¿qué onda? Sí. Y tú o sea, me imagino que has de haber revisado debajo de los cajones, ¿no? ¿Hay algo que se deba denunciar? Mira, estamos acabando de integrar la información, porque sí es mucha la información, y estamos trabajando con los tiempos. No quiero parecer demagógico, pero sí estamos trabajando en los tiempos, sobre todo de acabar de integrar toda la información y entregarla a las autoridades competentes. O sea, no es mi rol en este caso. No eres el fiscal. No soy el fiscal, ni soy el juez, ¿no? O sea, yo no podré sentenciar en su momento cuando se den los resultados, ni la investigación. Digamos, yo tendré que integrar toda esa información que dará pauta a investigaciones en su momento, si es el caso, ¿no? Y cuando se hagan, las autoridades competentes tendrán que hablar al respecto. Yo puedo hablar de la operatividad de la Secretaría, de eso sí puedo hablar. Puedo hablar de esos pendientitos que se quedaron ahí porque pues, se decía que sí a todo, ¿no? Y quedaban volando muchas cosas. Entonces, permanentemente hay personas que me dicen, oye, pues es que esto, y es que esto, y es que esto, y es que esto. Entonces, intentar orientar y ser objetivo. O sea, lo que se pueda hacer, se va a hacer. Y lo que no se puede hacer, pues tendremos que dejarlo como un pendiente o decirles no, sin tapujos, ¿no? Rebasada esta etapa de ordenamiento administrativo, para lo que queda del periodo del actual gobernador,
tienes un presupuesto para hacer algunas cosas y como qué cosas. Sí. Sí, ¿qué podemos esperar que se pudiera hacer? Desahogado esto que entendemos en la burocracia, simplemente retomar las cosas y ver quién está en dónde y qué hace es un problema. Pero habrá presupuesto para hacer algunas Sí, cosas por y como qué supuesto. cosas. La operatividad sigue su curso, ¿no? Vamos a seguir, digo, los programas han estado consolidando. La vinculación con otras instancias, por ejemplo, gobierno federal, gobierno de México, que era un poco débil, llegamos a consolidarla. El vínculo también con los ayuntamientos, que también Sí, estaban de veo que alguna están manera haciendo muchas un cosas. poco abandonados. Entonces, estamos como regresando a Pero todo. hay una agenda que te dejaron de compromisos, de arreglos, acuerdos. No sé, yo de repente vi que está Goya, ¿no? Una exposición que yo no sabía que la iban a poner, y de pronto veo que anuncian los caprichos de Goya, ¿no? Yo hubiera puesto la tauromaquia, pero pues, no a todo el mundo le gustan los toros. Pero Los entonces, caprichos los son caprichos más de Goya universales. son más universales. Y ¡boom! Ahí está. ¿Eso lo dejaron armado? ¿Eso lo Hay cosas que ya buscaste estaban, tú? hay cosas que ya estaban y se fue dando seguimiento, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahorita el próximo, perdón, bueno, sí, este mes que empieza Noviembre. mañana, ya es un tema del Encuentro Nacional de Danza, ¿no? Que es una actividad importante porque es la segunda vez que este encuentro se hace fuera de la Ciudad de México y que implica una serie de compromisos. Cuando yo asumo la responsabilidad, pues pude haber dicho no, ¿no? Y había cosas que estaban un poco atrasadas. Evidentemente es un tema que me parece que es fundamental para las y los poblanos, el traer a la ciudad de Puebla y a algunos de sus municipios conurbados una actividad que es de relevancia nacional y que implica convocar en esta disciplina que es la danza a, bueno, lo mejor que hay en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, pues sí estaban ahí un poco en el cajón, ¿no? Y la misma gente había una expectativa de qué iba a pasar a mi llegada, y por supuesto que yo dije, bueno, estas cosas se toman, ¿no? Y así otras gestiones que ya tenían un avance y que se han ido consolidando y que se ha ido diciendo, ok, que se dé continuidad a este proyecto. O sea, porque mucha gente tenía esa expectativa, ¿no? Cuando llegué de decir, qué va a pasar, a qué se le va a dar continuidad, a qué no, por supuesto que se le dio continuidad a todo lo que representaba algo importante para las y los poblanos y por supuesto que se siguen asumiendo esos compromisos tanto en las distintas exposiciones que se han generado, otras se empiezan o se han ido gestionando, como lo que se hace desde la Secretaría, ¿no? Ojalá te doten de recursos suficientes, porque hemos platicado en este espacio que Puebla tiene todas las condiciones para capitalizar el quehacer cultural en sus diferentes ámbitos, pero hace falta harina y huevo. Recursos. Siempre cultura le hace falta, ¿no? Siempre. Siempre está por debajo siempre de lo que dejan hasta el último. la UNESCO pone, ¿no? Digo, Sí, sin sí. hablar de ninguna Sí, administración en particular. Siempre nos toca negociar con ciertas dificultades. Sí. Pero mira, yo en ese tema, y repito y reitero un poco el perfil que he tenido como servidor público las 2 veces que he ocupado este cargo, y por mi historia en temas de planeación, lo que yo siempre busco es optimizar recursos y vincularme con las demás dependencias. O sea, iniciando, luego he hecho, digamos, el gabinete me recibió muy bien, es de verdad un buen equipo de trabajo. Prácticamente todas las secretarias y secretarios ha habido mucha empatía, ha habido una buena respuesta cada vez que platico con ellas o con ellos y generamos alguna idea. Por ejemplo, la semana pasada, el homenaje que se hizo al maestro Altieri, ¿no? Que fue en coordinación la SEP y Cultura. Muy merecido, ¿no? muy merecido. Fue una instrucción del gobernador, pero, o sea, una iniciativa que el gobernador tomó, pero pudimos trabajar en conjunto así, sin problemas, SEP y Cultura, para hacer esto y lo que viene. Porque, como se anunció también, la idea es generar una agenda que dé visibilidad al trabajo del maestro Altieri, porque el próximo año el coro cumple 60 años. Y seguiremos trabajando la Secretaría de Educación Pública y Cultura en conjunto para que todo este año, una vez por mes por lo menos, haya alguna actividad vinculada y que se hable de los coros. No solamente, bueno, en particular sí, el maestro Altieri y se habrá conciertos y esto, oye, pero otras actividades más, ¿no? ¿Qué tanto colaboran los ayuntamientos, particularmente el de la capital, que trae su propia agenda? Me imagino que estará bien pensada, no lo sé. Pero ¿cómo se integra, se involucra, se tropiezan? Atendemos temas distintos y lo que es muy importante es delimitar muy bien, ¿no? En dónde llega uno y dónde empieza el otro.
Entonces, nos hemos complementado bien, también hay muy buen diálogo con el municipio, con el IMAC, con Fabián, y sí, digo, las actividades, por ejemplo, la del Día de Muertos, ¿no? Se hicieron coordinadas, el 15 de septiembre, perdón, se hicieron actividades coordinadas, en fin, por supuesto que nosotros tenemos coordinación con los 217 municipios, y Puebla, bueno, por ser la sede del Poder Ejecutivo, donde estamos todos los secretarios y secretarias, pues sí tenemos ahí mucha más incidencia en las actividades cotidianas. Enrique, te paso un tip y creo que será motivo de tu quehacer muy importante. Hay en Puebla creo que 10 o 13 pueblos mágicos y son 12. Atraen un importante polo de turistas y visitantes estatales, locales. Pero la Universidad Tecnológica de Puebla hizo un libro, un trabajo, diagnosticando qué ha pasado con los pueblos mágicos desde que se crearon hasta ahora. Y encontré que un área de oportunidad descuidada es la capacitación del recurso humano. Si vas a un lugar y encuentras atractivos turísticos, pero el trato humano es muy malo, deja mucho que desear. Si por ahí, en coordinación con universidades, con instituciones privadas, turismo, atendieran el trato del personal, la capacitación de todos, desde el dueño del negocio hasta el que despacha. Cuando te dan el título de Pueblo Mágico, pues recibes un recurso extra. Y lo que los presidentes municipales hacen es que ese dinero lo usan para chulear, así dicen algunos, embellecer el Zócalo, el Palacio Municipal, el auditorio, cosas de ese tipo. Y no le dan el enfoque a la parte que hace posible que el intangible del pueblo mágico, el capital humano, permanezca. O sea, está bien que los declaren pueblos mágicos, ojalá fuera esta misma declaratoria acompañada, sumada o tuviera el adjetivo de lo intangible, del valor intangible que cada uno de los pueblos tiene y que perdure, que permanezca. Yo suelo ir mucho a los pueblos mágicos y me da mucho coraje que lo primero que encuentras es que la comida tradicional está desapareciendo. Sí. Y eso es un intangible, es un valor que se está perdiendo. O detalles como el que leíamos ayer en los medios de Huaquechula, que va un turista y encuentra un lugar donde le están cobrando 150 pesos por estacionar su coche, por cuidar su coche, más caro que cualquier estacionamiento de aquí. Pues sí, son detalles que no te competen directamente. No me competen directamente, pero que pegan en la cultura, en lo visible de la cultura de un estado, ¿verdad? Desde también lo que mencionaba, este tema en particular también es una preocupación del gobernador, sobre todo ¿en qué sentido? En que no solamente los pueblos mágicos cumplan con la normativa que el gobierno federal les pone para mantener esta denominación, que es el mínimo. El gobernador quiere ir más allá. Y en conjunto con la Secretaría de Turismo estamos trabajando para poder establecer alguna métrica, y con la experiencia que tengo de esta métrica de las 100 acciones que les comento, la idea es determinar y dejar al final de la administración, que ahorita les voy a dar este enfoque que nos pide mucho el gobernador, de que dejemos cosas. O sea, es poco tiempo. Entonces, hagamos lo que se pueda, lleguemos hasta donde se pueda, pero principalmente que dejemos cosas. O sea, que dejemos manuales, que dejemos instrumentos que le den a quien entre la posibilidad de dar continuidad a esa situación. O sea, ¿será que ahora sí se dé que de un gobierno a otro gobierno repitan los funcionarios, se continúen los proyectos? Pues ojalá que, yo no estoy planteando que repitan los funcionarios, pero por lo menos dejarles una base. Lo que más cuesta trabajo cuando entras de funcionario es encontrar información. Es lo que menos hay. De lo que más se puede encontrar es de la parte administrativa, porque los dineros sí tienen una huella. Etiquetados. Sí les puedes dar seguimiento y hay expedientes. Pero la información que alimenta la toma de decisiones, eso es lo que más trabajo cuesta. A mí me costó mucho trabajo como sector de bienestar tomar decisiones en tiempo de pandemia porque no tenía información. O sea, tenía la de INEGI, pero pensemos que cuando yo entré se estaba haciendo el censo de población y vivienda en ese momento, o sea, no había resultados. Entonces yo tenía datos del 2010. Para tomar decisiones en el 2020, evidentemente, pues no era una información que me la visión que tú tienes, la experiencia que tú tienes en planeación, sería muy útil si, lo que decía Chucho, que este gobierno dejara un precedente y que, como domésticamente lo viví yo en alguna universidad, iban a cambiar rector y nos dijo el rector, oiga, dejen aquí, en la mesa, 10 acciones que son prioritarias, importantes y urgentes para los próximos 3 meses. Dejen aquí qué se debe hacer, porque el que llega generalmente no sabe. Así es. Y esto se requiere y es el costo. Entonces, tu labor sería... de antes hay que acabar con la imagen del
que estuvo antes. Sí. Si no, entonces Y nosotros, mira, ¿qué? normalmente no le dan continuidad a los grandes proyectos, pero tú al dejar una especie como de manual de operación, una especie de protocolo, ese tipo de documentos sí se les da continuidad, porque no es el proyecto que, como tú dices, emblemático de una administración. Cada gobierno llega con sus grandes ideas y llega a hacerse emblemático a partir de lo que sea. Así es. Pero cuando tú les dejas algo en términos de, primero con resultados, con metodología bien establecido, con criterios, etcétera, y tú lo pones en la mesa y dices, a ver, ya está hecho, o sea, ya nada más darle continuidad, ya hicimos el 70, 80, 90% del trabajo. Con este documento tú puedes continuar. Regresamos a Pueblos Mágicos. La Secretaría de Cultura Federal tiene programas de capacitación y se están implementando en algunos pueblos mágicos. La Secretaría de Turismo ha estado trabajando y me ha tocado verlo. Digo, o sea, ahí sí, más allá de lo que ella pueda contar, yo he estado en algún municipio donde se está dando en ese momento la capacitación y se convoca a los restauranteros. Te voy a dar una indiscreción. Yo hago un programa desde hace muchos años, desde SICOM, hacíamos un programa que se llamaba El Rincón del Vino, con Alberto Torreblanca Toussaint, que cuando se enfermó, conocí a un sommelier que era presidente de la Sociedad Mexicana de Sommeliers, Víctor Absalón López. Nos hicimos muy amigos y hemos viajado, hemos estado en España, hemos subido y bajado. Y ahora que ya está más desocupado, ya se jubiló, estamos haciendo de nuevo los programas. Y es de Zacatlán, Puebla. Ahí nació, tiene familia en Zacatlán. Entonces le hablo al presidente municipal, Pepe Márquez, y le digo, oye, este cuate quiere regresar a su pueblo a enseñar lo que él sabe. Claro, qué maravilla. Estás hablando con una gente que ha estado en los 1000 mejores viñedos del mundo, que tiene a amigos enólogos, que ha probado una cantidad de vinos que nadie se podría imaginar, la riqueza que este señor tiene. Y está dispuesto a venir a enseñarles a los meseros de Zacatlán, a los barmans de Zacatlán, a los turisteros de Zacatlán. Esto fue cuando tomó posesión Pepe. Ya llovió. Hay que retomarlo. Y o sea, nunca sí lo han buscado. Y yo dije, oye, es un desperdicio, porque es alguien que no te va a cobrar. Es alguien que está dispuesto a enseñar. Tiene la voluntad. Tiene la voluntad. Por su pueblo, por su gente. Aquí entonces decía, cerramos Pueblos Mágicos. Es hacer un trabajo en conjunto, cultura y turismo. Primero, para establecer criterios que permitan que la continuidad de esta denominación se pueda lograr no solamente con los mínimos que se piden, sino que podamos ir más allá y que pueda tener sus pueblos mágicos, los 12 que tiene ahorita, y los que pudieran venir, en condiciones para poder ofrecer a la gente que viene a visitarlos las mejores condiciones. Segundo, y esa es mi máxima preocupación, y lo he dicho y hay gente que no le gusta lo que estoy diciendo, pero ni modo, el tema de la cultura le da como sentido a muchas acciones en temas de turismo. Muchas veces el turismo... Se monta turismo en la cultura. El turismo, muchas veces, cuando hay casos de éxito de turismo, y lo entrecomillo, se vuelve muchas veces el fracaso de la ciudad. O sea, claro, entonces, el turismo es invasivo. ¿De qué manera le quita identidad a las ciudades? ¿De qué manera generamos que la cultura no solamente sea un artículo de venta, no solamente sea una cuestión de que lo pongamos como parte del equipamiento o como una estrategia que solamente sea visible, folclore? Esa parte a mí no me gusta, me molesta en algunas ocasiones, como ahora como secretario de Cultura. Entonces, ¿cómo hacemos que la cultura de la población, que ese patrimonio comunitario verdaderamente represente lo que debe ser? Un valor intangible donde la población se siente identificada y donde encuentra, pues sí, eso, no solamente un artículo de cambio, claro, no solamente, moneda de cambio, no sino solo que, el folclore. No solo el folclore, ni el show. Sí, o sea, correcto. Pues eso no es cultura. Sí. O sea, bueno, sí puede ser parte de una estrategia de cultura, pero si eso no lo consolidas, no le das un fondo, no le generas información, no investigas, etcétera, 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 y no proyectas esas estrategias, evidentemente haces un cascarón que se rompe en cualquier momento. Sí. Entonces, la cultura le da solidez a eso y trabajándolo en conjunto, como les he dicho, cada acción que estoy tomando en la Secretaría, como las dos que ya les platiqué, van de la mano con dos dependencias distintas. Entonces, y tenemos algunas en puerta que van a ser hasta con más dependencias, sí, para optimizar ese recurso, sí, para poder generar estrategias comunes, para llegar a más personas. Eso me gusta. Para que tengamos mucha más visibilidad. Y aquí, mire, yo si algo tengo es que no me importa llevarme las cámaras ni los aplausos, que las cosas se hagan. O sea, en mi caso particular no es mi vocación, no estoy pensando en una carrera política, honestamente, no es un tema que me preocupe, en lo más mínimo, ni que me ocupe. Entonces estoy pensando, más allá de muchas cosas,
pues sí, consolidar algunos temas, tomar algunas iniciativas. El próximo año la Secretaría de Cultura, perdón, la Casa de Cultura cumple 50 años. Por ejemplo, muchas de mis estrategias están enfocadas el próximo año a que le demos vida a la Casa de la Cultura, cuando era prácticamente el único lugar que había en Puebla para reunirse, para dialogar. Durante muchísimos años, para el café, Enrique, el cine de arte, sí. Hay un intangible también importante, que es los saberes de los poblanos, los saberes. ¿Saberes o saberes? Saberes y sabores. Quizá también en la agenda por hacer, cabría pensar en una idea que yo algún día le puse el nombre de culto a la experiencia, donde las universidades o la Secretaría de Cultura programaran cada año un mes en el que 10, 15 respetables personajes, el restaurantero, el empresario, el intelectual, el pintor, compartieran lo que aprendieron en la vida más allá de las aulas universitarias, lo que la vida les enseñó, y destinado a jóvenes. Eso se me hace un principio de Rotario. Pues más allá, sembrar la semilla para crear ese valor cultural que tiene la gente que ha hecho su vida aquí en Puebla y que ha construido eso algo. Se me hace muy interesante. Pero también se me hace muy interesante, Enrique Glorner, que por tercera vez te vuelvo a preguntar de los chips. Yo soy curioso y tengo hasta concupiscencia por ese tema. Ok. No hay chips, los hubo, sirven de algo. No sé si todos los museos tienen chips en su acervo, no tengo la menor idea. Pero se habló mucho hace un par de años sobre los chips. Sí, a ver, el problema tiene un origen distinto. El problema es el contar verdaderamente con un buen inventario de lo que existe en los museos. Y un catálogo. Un catálogo, ese es a donde hay que llegar, ¿no? El tema y llamado chips, digamos popularizado como el tema de los chips, es un tema que en términos generales no cubría este problema. Cubría el de evitar que se extraviaran piezas, en términos generales. Ahora, el problema tiene otro origen. O sea, me parece que hay que ir al fondo de las cosas. O sea, la tecnología como tal no resuelve ningún problema por sí sola. Yo hago mucho el comentario de que cuando yo era estudiante de la Universidad Iberoamericana, se decía mucho que en el TEC de Monterrey llevaban labs, ¿no? Empezaban las primeras labs que eran casi unas cajas, como cofres. Y yo decía, o sea, lo presumían como calidad educativa. Es que todos en el TEC de Monterrey llevan lab. Yo decía, pues eso en qué, o sea, hace mejores alumnos. O sea, la tecnología per se no genera soluciones. Entonces, el tema está ahí y eso es lo que hay que resolver. El tema de contar con un catálogo, con un inventario, identificar bien las piezas y en los casos que se puedan reconocer e identificar qué está faltando. Ese es un primer problema. Segundo problema. Pero esto lo escucho desde que era gobernador Marín. O antes, quizá. La idea es que ahorita Alejandro Montiel nos queda claro que si lo logramos. Y también, por ejemplo, lo que también he dicho, catálogo. O sea, es un tema de museos y es un tema de cultura. Museos como OPD, ¿no? Que tiene sus propias atribuciones y cultura que tiene las tuyas propias, ¿no? Entonces, el caso específico de tan mencionado CHIPS, y lo dije el otro día. Sí, en una conferencia, alguna cosa dijiste. Sí, fue una entrevista que me hicieron algunos. No. Fue una entrevista que me hicieron saliendo de una conferencia de prensa dentro de la Secretaría. A ver, los chips no son chips. O sea, los chips son unos dispositivos magnéticos que referenciaban primero y segundo el contrato como los que ponen en las tiendas. Como los que se ponen en las tiendas departamentales. Entonces, y lo segundo, que es importante. El contrato como tal, que es también lo que a mí me atañe, como secretario de Cultura, porque ya, repito, hay que delimitar lo que tendrá que ver con museos y lo que tendrá que ver con Secretaría de Cultura. Pero lo que tiene que ver con Secretaría de Cultura, y en este caso particular ese contrato, fue un servicio integral de seguridad. Ese fue el contrato. No fue un contrato de adjudicación o de adquisición de estos dispositivos en lo particular, sino es un contrato que abarca otras cosas, que, repito, en su momento es de lo que se va a hablar, ¿no? Más a fondo. Pero que es un poco lo que he intentado también ya que se disipe esa visión y hasta el simplismo del tratamiento de algunas cosas, ¿no? Sí. O sea, que el problema se tiene que abordar de otras maneras. Tiene el asunto administrativo, que tendrá que ser evaluado
y juzgado por Sí, quien bueno, habrá una considere, responsabilidad de ¿no? quien haya hecho los o sea, tendrá que ver contratos y como todo las eso. distintas etapas. Sí, pero, o sea, entonces no hay un chip, realmente no existe este tema del chip En en las algunos piezas de los museos museos. se colocaron, ya se documentó en algunos Sí, medios. y eso sí están en registrados. algunos Ahora, y se está viendo pero la viabilidad. cuando tú hablas de que el inventario, me imagino, pues no sé cuánto sea el acervo de la Secretaría de Cultura, pero nada más para la función, pues estás hablando de un mundo. 45,000 volúmenes. Estás hablando de un mundo, ¿no? Más los museos, más los edificios, qué sé yo. ¿Falta algo? Es que no sabía que había. Ese es el tema. O sea, Cuando para no poder sabes acusar a qué alguien, había, no claro, sabes si falta algo. que es lo que les decía también de contar con información. Claro. Y esa es la preocupación del gobernador. O sea, que se pueda construir la información desde museos y desde lo que va a venir en cultura. Porque, repito, hay que delimitar también, ¿no? O sea, hay cosas que yo no me puedo meter. Y también otra me preguntaba, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de la Secretaría? A ver, la Secretaría de Cultura tiene un reglamento interno y la Secretaría la OP de Museos tiene su propio reglamento. o sea, es un error pensar que la Secretaría de Cultura se circunscribe exclusivamente a los museos. No. Es más amplio el trabajo. Es más amplio y o sea, ahí sí hay que como que separar un poco, okay, ¿no? Entonces, porque está creada esa OPD. Te preguntaría yo, a ver cómo ves esta pregunta que la pensé durante 6 días. Okay. ¿Hay una política pública de cultura en Puebla? Mira, Tengo la impresión de que no. Primero, ¿O estoy equivocado? Empezaré a debatir contigo que es una política pública. Pero bueno, que yo soy muy crítico de esa consulta de los actores, la sociedad, de ese concepto. Tomar en cuenta a la comunidad, que la comunidad haga propia esa política de estrategias globales, etcétera. Hablamos de programas de gobierno, ¿no? Sí. Hablemos de programas y de estrategias. Repito, sí hay un plan sectorial, porque hay un plan estatal de desarrollo, y del plan estatal de desarrollo se desagrega en particular dos líneas de acción que están vinculados a la parte de cultura, y de ahí se desarrolló en su momento una especie de plan sectorial. Yo te lo digo, ahorita no habría tiempo de hacer otro plan sectorial, no habría tiempo de que yo dijera, por eso dije, no voy a poner de creativo. Claro. O sea, pude haber llegado y haber dicho, no, yo como soy experto en esto y lo he hecho toda mi vida, voy a hacer. Pues es una ridiculez, lo digo con toda honestidad. O sea, haberme metido yo en ese callejón sin salida. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Y va un poco a lo que estoy diciendo. El plan tiene sus ejes, sus estrategias, sus líneas de acción, etcétera. Tenemos que cumplir con un PBR. O sea, todo eso respondería a lo que sería una política pública. Existe una plataforma, sí, que es muy general, no es en lo particular, porque te lo dejan también tan general que cada quien lo puede interpretar y lo puede ejecutar como con su estilo propio, ¿no? Entonces, ahí, yendo a ese terreno en particular, ¿qué se está haciendo ahorita? Yo te diría como política pública, y obviamente tiene que responder a la alineación de un plan estatal, de una visión general, que en este caso es el gobernador del estado, con su secretario de Cultura, hablando específicamente de cultura. Él está muy preocupado, y yo estoy muy preocupado por el tema del patrimonio de los poblanos. Y yo he desagregado. Sabemos que el patrimonio, en una definición básica o inicial, es tangible e intangible, ¿no? Son como los dos. Como que de entrada, ¿no? Y nosotros ya estamos generando una que va hacia el patrimonio comunitario. O sea, identificar y reconocer prácticas comunitarias. ¿Lo vernáculo? Puede ser. O sea, es parte de... Yo digo hasta los partidos de fútbol de los domingos, ¿eh? O sea, la cancha de fútbol de los domingos, en algunos lugares, en algunos barrios, podría ser patrimonio comunitario, porque es todo aquello que genera que la comunidad... Como Buenos Aires convoca. Como Buenos Aires convoca, ¿no? Sí. O sea, vas generando en torno a un espacio, a un evento, a cierto tipo de actividades o prácticas, esa cohesión social y esos elementos de identidad que te permiten decir, yo soy de tal, yo soy de acá, o definir no soy de allá también, ¿no? Como la canción. Eso es lo que genera Cortés, el hacer comunidad. Eso es lo que genera hacer comunidad. Entonces, ¿cómo identificar ese patrimonio comunitario? Y lo mismo, es un concepto, por ejemplo, que ya lo estamos viendo con el INAH, lo vi con algunos diputados federales, o sea, es un concepto que le va a imprimir un sello distinto a esta administración y que dejemos algo en virtud de lo que se está haciendo y de esas preocupaciones. Sí, hay que salvar las iglesias, por supuesto que hay que salvarlas. El patrimonio que nos dejaron los antepasados, hay que cuidarla para la Palafoxiana, o sea, ese patrimonio tangible, es el patrimonio edificado. Es edificado, o que se materializa como la gastronomía, ¿no? Que fue reconocido ya hace casi, va a ser 4 años que fue reconocido por la UNESCO, ¿no? El tema de la Talavera. Entonces, todo ese tipo de cosas sí hay que rescatarlas y cuidarlas, pero digamos eso como que habla en grande del patrimonio. ¿Y cómo hablamos del patrimonio cotidiano, del pequeño, que también iba a responder un poco lo de los pueblos mágicos? O sea, cómo consolidamos ese patrimonio comunitario que les dé cohesión a los habitantes
y que más allá del turismo, más allá de la actividad económica, más allá de esas posibles amenazas que puedan existir, la comunidad pueda decir, sin caer tampoco en tradicionalismos que no te llevan a nada, ¿no? O sea, ¿cómo haces que el mundo tradicional conviva con el mundo moderno? Sí. Y sin que se pierda esencia y ¿Cómo que se haces vaya para rehaciendo? que en una mesa 4 personas no se peleen por el chicharrón prensado? Uno es de Chinahuapan y lo va a defender con la vida. El otro es de Zacatlán y va a presumir del mosquito. Bueno, el mosco está en Chinahuapan. Otro es de Zacatlán y va a defender. Y el tango. Y así empieza todo un rollo tremendo. Oye, Enrique, otro rubro que aquí se tocó la semana pasada, no recuerdo por qué, pero rememoramos que aquí en Puebla durante muchos años hubo un concurso estatal de teatro. Uh-huh. Porque vino Carlos Arturo. Participaban 15, 20 grupos de las universidades, escuelas, venían del interior del estado, y yo iba cada año como reportero a cubrir los festivales de teatro, y veía yo gente de mucha calidad, actores no profesionales, sino de instituciones educativas o culturales de una gran calidad. Quiere decir que en Puebla hay amantes para el teatro y cultores del teatro en todo tipo de instituciones, aquí mismo. ¿No sería posible, quizá en la agenda futura, revivir la tradición por el teatro, así a un nivel popular, pero estimular esos afanes de teatro? La semana pasada, cuando mencionaste este tema, hablaste del Festival de Héctor Azar. Sí. Que creo que desapareció, ¿no? ¿El festival de qué, perdón? Héctor Azar. Moreno Valle, creo que desapareció otro, eso, ¿no? Creo. Que tuvo como antecedente el de Puebla Ciudad Musical, de Paco Sánchez, y que tuvo otros antecedentes. ¿Habría manera, medios, recursos para revivir algo de eso, Mira, Enrique? Ahorita lo que estamos haciendo es apoyando e impulsando las iniciativas locales. Por ejemplo, ahorita hay en Atlisco un encuentro internacional que empezó el fin de semana pasado de Teatro del Oprimido, que es una compañía poblana de teatro, que se mueven muy bien estas chicas, son en su mayoría mujeres, tienen una visión muy interesante y han retomado toda esta tradición del teatro del oprimido, que nace en Sudamérica en los 70, 60, 70. Y que es educativo, es formativo, formativo, totalmente educativo, y revolucionario políticamente hablando. Es una postura política. Transformador, vamos a quitar lo revolucionario. Y es una transformador es una postura política como tal. O sea, y empezó un encuentro internacional. En Argentina, ¿no? Fue donde se... Brasil. Brasil. O sea, hay ahorita en Atlisco un encuentro internacional. Vienen artistas, no recuerdo cuántos países, pero sí son de muchos países que están ahorita en Atlisco, con una cartelera. Entonces, lo menos que pude hacer fue pues, una conferencia de prensa, intentar apoyarlas en cosas, darles la plataforma, ¿no? Estar en contacto con ellas. Voy a estar ahí lo más rápido que pueda, ¿no? Así que mi agenda, mañana andaré por esas tierras, por el tema de Día de Muertos, entonces seguramente me daré una visita con ellas y platicar. En fin, ahí cuando esa iniciativa. El que ahorita yo, insisto, que me ponga a crear una iniciativa que sea muy grande y que vaya hacia allá, no daría tiempo. Y tendría que utilizar otros recursos para hacer ese tipo de actividades que no van a dejar huella, no, lo digo con toda honestidad. O sea, en un año no generas un hábito de decir, como se logró con iniciativas como la del teatro, que sí fue durante 4, 5, 6 años, no sé exactamente cuántos años estuvo vigente esta actividad, y que de alguna manera sí generó un público, sí generó inquietud, interés, y que los poblanos y las poblanas salíamos a las calles de Puebla y había obras de teatro en el Carolino, o sea, en las calles, en el Zócalo, y era una actividad viva. Los de Guanajuato lo supieron hacer. Sí, pero mira, yo siempre digo, el éxito no se replica. No, se replica el fracaso. Nada más porque son las preguntas clásicas lo supieron hacer. Que le hacen a un secretario de Cultura. ¿Cómo lo hacemos para tener un Cervantino y cómo lo hacemos para tener una FIL como la de Guadalajara? ¿No? Que por cierto, el Cervantino bajó como 40% en asistentes e ingresos. Hace 2 años estuve en el certamen internacional de las tapas en Valladolid, en España, invitado. Éramos 150 personas, una cosa así. Y se hace un concurso de los mejores chefs preparando tapas. Se van seleccionando en los países y al final llegan 18, 20 en Valladolid. Y ganó un mexicano. Ganó un mexicano de Guanajuato. Y me puse a platicar con él. Y digo, ¿y tú de dónde eres? Y yo soy de la Ciudad de México. ¿No eran tapas de zapatos?
Y yo digo, Podría ser de León. ¿cómo es posible que Guanajuato presuma de una gastronomía? En serio, ¿eh? Ujú. Porque creo que nosotros nos la llevamos de calle, pero nunca hemos tenido el interés por participar en esas cosas, ni fomentar ese aspecto. Y me causó una sorpresa tremenda, man, porque además los platos que usaban eran de presunta Talavera de Guanajuato. Te vas de espaldas, ¿no? ¿Cómo pasa con este asunto que se va replicando? A ver, la cultura es toda aquella actividad humana que es exitosamente repetible. Eso es lo que genera cultura. Uh-huh. O sea, cuando tú una actividad, cuando tú una práctica, cuando tú una costumbre es exitosamente repetible porque las siguientes generaciones encuentran en ello sentido o encuentran en ello cuestión de apropiación, una forma de apropiarse, vas generando cultura. Claro. Eso es lo que, y eso lo define un biólogo, Richard Dawkins, cuando define el meme, que habla de que el meme, en un libro que se llama El gen egoísta, el meme es el equivalente al gen, el meme es para la sociedad lo que es el gen para el cuerpo humano, que es el éxito que tiene una práctica, en el caso del gen, reproducir un par de ojos, reproducir un color de cabello, reproducir un color de piel. Sí. Entonces, en términos culturales, ¿cómo hacemos para identificar esas prácticas que son exitosamente repetibles? Uh-huh. Puede haber buenas prácticas o malas prácticas. O sea, no todas las prácticas culturales son adecuadas, son pertinentes Sí, o fomentan. y lo que funciona cosas. en La Habana no funciona en Claro, París, y en lo otras que partes. funciona en París no funciona en Madrid, lo que funciona Claro. en Madrid no funciona en Miami. Así es. O sea, Así Identidades locales. por supuesto. Oye, perdón por el tema doméstico, pero No. te damos oportunidad de que saborees lo que nos ha dado aquí Chucho. Hasta lo que hemos saboreado ahora son tortas de agua, Exactamente. horneadas. Quizá el pan es otro signo de identidad de los poblanos, como en pocos lugares del país. Yo preferiría que semita. dijeras torta de agua. Torta de agua. Se llaman No, de dos pues maneras, por ¿qué no cierto. ves que hay un partido político Sí, no, que se no. llama así? Pues sí, se le llama torta de agua o torta de piso, ¿sabes? No Tenemos sé la si hay semita. No, esa es la Tenemos, semita. tenemos Esa el, es la de, el de chancla, que es Claro. muy característico claro, también, sí. y es un Que producto. se hace con la misma masa, ¿eh? Ujú. O sea, son productos que vienen del horno, para no decir ninguna referencia política. El renglón Este- del pan, Enrique, podría ser motivo también de tu rica agenda propia que ejecutes o que dejaras como herencia en pendiente para quien llegue a ese lugar en el futuro. Es asombroso lo que estás diciendo. Creo que eres de los pocos periodistas que he escuchado que hable de este tema, porque hoy día está de moda comer los panes de masa madre, los panes de la marca, una en alemán, O otra hamburguesas, en danés, o- otra italiana, Sí. otra, o sea, las panaderías de hoy día de Puebla producen todo menos el pan poblano. Es asombroso, ¿eh? Y millones consumen a diario en Puebla, sí. generosamente. Fíjate que ese es un intangible, ¿eh? Claro, Fíjate. creo que es un patrimonio intangible. Ahora, nos quedan 8 o 10 minutos, ¿no? Pues sí es difícil hacer algo en tan poco tiempo y como dices No, que, vamos a consolidar cosas. que no quieres repetir y todo eso, yo te propondría ya desde ahorita, pero bueno, no me hagan caso. Pero ¿y si hubieras empezado, o si tuvieras la oportunidad de empezar, qué plantearías como jerárquicamente que se debe hacer primero? Primero, lo que bien decías, incorporar a la población y a los sectores distintos, que además digo, estoy intentando hacerlo, pero repito, sin ponerme de creativo. O sea, sí estoy dialogando con todas las personas que se me han acercado, he buscado solución a las inquietudes que me han puesto en la mesa, y cuando puedo resolverlo, lo resuelvo. Cuando no lo canalizo, y cuando no, pues no se puede, ¿no? O sea, hay cosas que piden que de repente no es viable, pero sí he estado intentando así, cada llamada, cada mensaje, cada cita que se saca, o sea, atenderlo todo, o sea, en la medida de lo posible, y dialogar con las personas y escucharlos. A veces te piden cosas que no se pueden, ¿no? O sea, no pasa nada si también tengo esa opción de decir no a algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hubieran gustado hacer o qué haría yo si estuviera iniciando una administración? Por supuesto que lo primero que haría sería un plan sectorial de cultura, y un plan sectorial de cultura con 3 elementos básicos: foros de consulta ciudadana, con un tema relacionado a consensar con algunos sectores, pero ojo, es que además hablamos del Estado, Sí, no hablamos del no de la municipio. capital, claro. O sea, pensar en incluir
Otro sector, por ejemplo, que estoy y que me interesa mucho, que vuelva a tener visibilidad, el de los voladores. Es un sector que se está organizando muy bien, es un sector que tiene presencia nacional, es un sector que ha aportado mucho a nuestra cultura y es un sector que lo mismo se ve como folclore. O sea, ¿para qué muchas personas, cómo lo ven? Pues, se ve bonito que lo pongas en un lugar turístico para que hagan el ritual y los turistas vayan y lo disfruten. Espérame. O sea, tiene una cosmovisión, para ellos es un ritual, para ellos no es un show. O sea, a mí los shows, de verdad, Esto es para Las Vegas. A ver, ¿qué pasa? Que algunos periódicos pusieron cultura y espectáculos. Entonces, mucha gente cree que son pan de lo mismo. Entonces, mucha gente quiere hacer espectáculo o hace espectáculo y dice que es cultura. Y ese tipo de cosas son las que yo creo que hay que darle a cada cosa su nombre. Si haces espectáculo, haces espectáculo. Si haces cultura, haces cultura. Y la cultura tiene características como las que he mencionado. Entonces, tendría yo un buen diagnóstico con personas, pero obviamente alinear este plano, este documento a lo estatal y a lo nacional, y también se tiene que hacer en función de un plan sectorial nacional de cultura, porque la alineación te ayuda a identificar. Y segundo, el incorporar la cultura como cuarto pilar del desarrollo. O sea, esa sería mi política pública, mi política de gobierno. O sea, decir, a ver, ¿de qué manera la cultura contribuye al desarrollo en lo económico, en la educación? ¿Cómo contribuye al desarrollo en el desarrollo urbano? Y lo mismo, aquí hablamos de un estado. Puebla, y me he estado aventando este comentario, puede ser, no sé a dónde me va a llevar este comentario. Puebla, yo pienso, debe ser el estado con mayor diversidad cultural del país. Sí. ¿Por qué? Porque tocamos o sea, nuestra Sierra Norte toca una cultura, unas ciertas civilizaciones, ciertas regiones. Los huapangos con de la sus Sierra propias Norte, costumbres, Javier, y está de Pahuatlán. el Golfo de México, o sea, son culturas cercanas al Golfo de México, que es finalmente el Atlántico, ¿no? Sí, La salida al Atlántico. el Pacífico. Y luego el tienes Atlántico. hacia el sur, tienes conexión con Oaxaca, Guerrero, que son culturas, Sí, claro. la mixteca con otras características. Obviamente dirían, es que Chiapas tiene, claro, Chiapas es enorme culturalmente y su tradición indígena y sus pueblos son maravillosos, pero son de ahí, o sea, no tienen esta conexión de dos Lo que tú dices, regiones o sea, importantes del país. No es un baño Uno de de los vanidad de atributos. los No, poblanos. no. Podríamos exagerar, pero aplicándonos a la realidad, todas las culturas pasan por Puebla. Sí, Tenemos Sí, simplemente claro, 200.000 históricamente. estudiantes, Históricamente. 200.000 estudiantes de todos los estados del país, aquí. sí. Se entremezclan cada semana, entonces se puede hacer un intercambio de cultura Sí. en los hábitos. Sí, en pero los- esta en- frasecita no me disgusta. Puebla, un estado de diversidad cultural. Sí. Somos la de mayor diversidad cultural. Entonces, ¿cómo dialoga esa diversidad? ¿Cómo volteamos a ver todas las comunidades? O sea, ¿cómo volteamos a ver también? Oaxaca tiene 570 municipios, sí, pero administrativamente de esos 570 municipios, 400 no tienen la figura, o sea, son por usos y costumbres, no tienen una figura administrativa Claro. como la que tienen los otros 170. Entonces, Puebla tiene más municipios que otros países, que otros estados de la República. Después sigue Veracruz con 212, ¿no? O sea, de verdad, la multiculturalidad. Tenemos 4 sierras que hacen como un Enclave. un rombo ahí, Sí. que es lo que nos eleva tanto geográficamente. Sí, estamos en Entonces, este plan. es un estado, además de su gran riqueza cultural, además de su geografía, además de su conexión con estos dos visiones distintas del mundo, no quiero decir ni siquiera cosmovisiones, ¿no? Pero tú ves el sur del estado y es una cosa. Es una cosa Y ves el norte y es musicalmente, otra. fiestas, vas al norte y es otra. La geografía, o sea, el clima, o sea, todo es distinto. Y repito, obviamente Chiapas concentra una gran biodiversidad de todos tipos, la parte cultural. O sea, no podemos, o sea, no es competencia de quién tiene más. Claro. Hablo de las dos conexiones distintas, Sí. ¿no? que tiene Puebla y que cómo hacemos un plan de cultura que no solamente visibilice las bellas artes, que no solamente visibilice ciertos shows, que no solamente visibilice... O sea, está bien que se hagan actividades culturales y que la gente disfrute de ellas, pero ¿qué hacemos con toda esa otra riqueza cultural del Estado? La definición primigenia de cultura, el modo de ser de las personas, Ujú. trasladarlo aquí.
Esa es la clave. No, pues es un reto hermoso, maravilloso. O sea, es un para- estado Sí. que para cualquier secretario de Cultura tendría que ser un buen juguete, ¿no? Sí. O sea, decir, Sí. ¿qué hago con esto que es tan grande? ¿Y qué Sí, hago con muchos esto lo han que visto como un negocio, como una posibilidad de Solamente. negocio. Algunas personas Y han creo tenido que esa no va por ahí vocación. el asunto. Pero eso en donde estén, ¿eh? No, Sí, no sí, solamente sí. en cultura. Oye, pues a mí me da mucho gusto de que estés ahí. Felicito al gobernador. Y te felicito por haber aceptado, porque me imagino que no debe haber sido fácil doblarte las manos. Hay vocación de que las cosas se hagan bien, de que podamos tener un cierre de administración, acompañar al gobernador en su cierre de administración y poder dejar algo. O sea, poder dejar algo, no soy ni mejor ni peor que nadie, pero sí dar condiciones para que después de este año y medio que aproximadamente estaré en este cargo, podamos así entregar como estos 4 o 5 pendientitos Está que bien, ya se está hayan bien. echado a andar. Está bien. Pues ¿Y mucho éxito, cuándo Enrique, vamos mucho éxito. al Salmón Gurú? Pues espero que pronto se pueda hacer esa reunión, unos cócteles maravillosos que... Ya Diego ya lo vendió, ¿eh? ¿Ya? Creo que sí me habías dicho la Ya otra se vez. separó, ya se puso a la vuelta. Pero bueno, el lugar sigue todavía. Sí, sí, sí. Hace sí. un rato que no voy, pero... Una cantinita ahí de cuarta que encontramos. que tú me recomendaste. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. El ambiente es muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Mucho Enrique éxito, Grondler Enrique. Corte, muchísimas Muchas gracias. En buenas manos la Secretaría de Cultura. Sin Muchas duda. gracias, Eres muchas el gracias. primer funcionario que recibimos en el programa. No hemos recibido a ningún funcionario de ningún gobierno. No. A ¿Sí? ninguno. Eres el primero, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad de No, estar gracias a aquí ti por compartiendo. aceptarlo. Gracias a ti por aceptarlo. Don Javier, Mucho éxito. Nos vemos. Esperemos que la próxima semana ya se incorpore Rodolfo, que se mejore. Y aquí nos vemos la próxima semana, 7:30 de la noche. ¿no te hiciste calaveras? No, se publican mañana en e-consulta. Pues aumenta Mañana una se vez publican. desde ahorita. Dinos una. Un género que ya poco se Me cultiva. mandaron y- una de también. la Pero ahí próstata, está. pero está muy grosera. Ahí están. Muy Invitemos porque para los niños todavía es horario familiar. Estamos todavía en horario familiar. Bueno, muchas gracias. Gracias al equipo. Gracias al equipo, a Paco, a Carlos, a Juan, a Guillermo, a José, a Nat, a Flora, etcétera, etcétera.